Hola, ¿cómo estáis? Bien, este vídeo es para anunciaros el directo que vamos a hacer esta noche con Dwarka, presidente de la Asociación para la Conciencia de Krishna de Barcelona, y estaremos hablando sobre el Bhakti Yoga en la Bhagavad Gita. Y quiero hacer un breve apunte sobre este directo, ya que es un honor, un verdadero placer poder hablar con Dwarka, una persona que transmite sabiduría y transmite este conocimiento, esta enseñanza tan profunda como es la de la Gita. La Bhagavad Gita es un libro que se considera el quinto Veda y que está inserido dentro del Mahabharata. El Mahabharata es la gran epopeya hindú en la que se relatan toda una serie, incluso se considera como digamos, el texto o el mito fundante de India, y como decía se relatan toda una serie de peripecias a nivel épico entre los Kauravas y los Pandavas, y en este caso pues la Bhagavad Gita se centra justo en el Kurukshetra, en el campo de batalla en el que se da esta batalla entre estas dos dinastías o estas dos familias, y expone la enseñanza de Krishna, Krishna como, digamos, como avatar de Vishnu, como representante, digamos, de la divinidad, ¿no? Pues establece un diálogo con Arjuna, que es Arjuna es el auriga, el guerrero, el kshatriya, que debe luchar, ¿no?, a favor de los Pandavas en contra de los Kauravas, y se establece este diálogo en el que se da toda una metáfora de lo que es nuestro día a día, como nuestra vivencia, nuestra vida, como si estuviésemos en un campo de batalla, ¿no? En respecto pues a los distintos momentos por los que tenemos que atravesar, que tenemos que afrontar, etcétera. Y por lo tanto, como digo, pues se considera el quinto Veda, ya que se considera, pues, e incluso se dice como la esencia del pensamiento o de la filosofía hindú. No en vano, Mahatma Gandhi, lo tenía como un libro de cabecera y un libro al que recurría habitualmente, y en el que encontraba respuestas ante la zozobra del día a día y de su misión, en este caso, ¿no? Y como decía, pues bien, este es el quinto Veda. Recordemos los previos Vedas, que es Atharva Veda, Samaveda, Rig Veda y Ayurveda, y que son donde se establecen las bases de lo que posteriormente se ha conocido como hinduismo, y que básicamente, pues sin alargarme en el tema de los Vedas, pues, pero bueno, se establecen, digamos, todo lo que es las prácticas rituales, lo que es también lo que puede conocer o lo que puede hacer el hindú. Y en este caso, pues el quinto Veda, que es el Bhagavad Gita, es el momento en el que ya dejamos de lado todo lo que sería la parte más ritualística, más incluso más exotérica, para establecer el marco sobre el que el yogi o la yogini puede desarrollar también un aspecto que es importantísimo en la Gita, que es el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Sí que previamente, después de los Vedas, pasamos por un periodo en el que se habla o se escriben las Upanishads. Recordemos, Upanishads son escritos, y principalmente hay 13 Upanishads reconocidas o importantes, en las que, como decía, son escritos que se desarrolla un diálogo entre maestro y discípulo, siguiendo esta línea, ¿no?, de transmisión, el Gurukula hindú, y por lo tanto, como decía, pues se establece este diálogo entre maestro y discípulo, y se desarrolla, digamos, un conocimiento, una experiencia mucho más esotérica. Pero es cuando aparece la literatura de la Bhagavad Gita, de esta gran epopeya, que es la gran epopeya la más extensa del mundo e incluso la más antigua, que, como decía, se establece el marco por primera vez dentro de la tradición hindú de lo que es la devoción. La devoción, la que siente Arjuna por Krishna, sería el ejemplo, pero también la devoción, digamos, del pueblo llano, del pueblo en general, adorando estas múltiples deidades, ¿no?, que se adoran en India,
y que principalmente se establecen a partir de la Trimurti, las tres, digamos, las tres caras o las tres representaciones de Brahman, como pues, la forma que tiene el devoto para acercarse de una forma, pues, digamos, lo más pura posible a través de, como decía, de esta Trimurti, que es Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y finalmente Shiva, el destructor o el transformador del universo. Y, como digo, pues entonces es Arjuna que se dirige a Krishna con este acto devocional. Krishna es avatar de Vishnu, el conservador, el que mantiene el Dharma, y por lo tanto es también una representación de un amor vishnuita, vishnuita, que es lo que nos va a explicar también con más detalle hoy Dwarka. No me quiero extender más en esta previa explicación, solo decir pues que la Bhagavad Gita es libro de referencia pues para Rabindranath Tagore, pues para Yogananda, para Ramakrishna, etcétera, ¿no? O sea, digamos, toda la tradición hindú está atravesada por este texto, en el que es un texto de una importancia, pues como expliqué en un vídeo anterior, que os recomiendo que veáis, en el que hablé sobre las distintas traducciones de la Bhagavad Gita. Como decía, pues es un libro importantísimo por su contenido, por su mensaje y por su actualidad también, ¿no? Que aprovecho también para citar a Pedro Nonell, con el que vamos a hacer un directo en unas semanas hablando sobre la vigencia de la Bhagavad Gita en el mundo actual. Bien, dicho esto, decir que este texto, este libro, que es el que tengo en mis manos, es el libro, la traducción que hace Consuelo Martín, una advaita importantísima de España, de habla hispana, y que, como digo, pues hace la traducción de la Bhagavad Gita con los comentarios de Shankaracharya. Shankaracharya fue el que se considera el máximo exponente del Advaita, de la filosofía hindú. El Advaita es, digamos, la visión, ¿no? De la visión de la tradición hindú o de la filosofía hindú, que es no dualista, se traduce como no dualista, aunque a mí me gusta más que decir adualista, no con la negación de no, sino con la... Entonces, como digo, pues es la traducción que hace Consuelo Martín con los comentarios de Shankaracharya. Y he seleccionado, pues, para situar un poco pues el contexto de lo que hablaremos esta noche, he seleccionado algunos párrafos. Tengamos en cuenta, como decía, pues la importancia que tiene el Bhakti Yoga dentro de la tradición hindú, desde que se instaura o desde que se escribe el texto, el Bhagavad Gita, que es un texto, también es importante decir, es un texto básicamente desde el punto de vista, desde la darshana de la filosofía hindú, que es el Sankhya o Samkhya, que establece esta diferencia, esta distinción entre Purusha, el espíritu puro, y Prakriti, la tierra o la experiencia, digamos, terrenal, ¿no? Entre lo absoluto y lo contingente. Y por lo tanto el texto, Krishna dice finalmente, de entre todos los hombres, de entre todos los seres humanos, los que son más amados por mí son aquellos que expresan una devoción pura por mí, ¿no? O sea, me ven a través de su corazón, me ven en todo ser humano, ¿no? Y de esta forma pueden identificarme o pueden reconocerme como Krishna, en este caso, ¿no? Que es la representación, como decía, ¿no? De Vishnu. Entonces, bueno, he seleccionado algunos párrafos. Está a partir del capítulo sexto, del séptimo hasta el 12º, que Krishna habla sobre la Bhagavad Gita, pero ya en el Sendero del Discernimiento, en el capítulo 2, ya podemos encontrar, de hecho se dice que una síntesis muy perfecta de la Bhagavad Gita se encuentra en el capítulo 2. Entonces aquí ya encontramos, digamos, todo el contenido como de forma sintética. Y dice en el verso 55, dice:
Krishna dijo, dirigiéndose a Arjuna, Arjuna, se dice que está establecida en la sabiduría aquella persona que ha renunciado a todos los deseos de su corazón y permanece feliz en su ser y por su ser. ¿No? Estamos como bien sabemos, el yoga es una práctica metafísica, es una práctica espiritual en el sentido más puro de esta expresión, y por lo tanto aquí ya nos dice o ya establece este marco Krishna sobre el que se desarrolla toda la Bhagavad Gita, que es el hecho de la renuncia por un lado, el discernimiento de lo que es eterno, de lo que es real, en confrontación o a diferencia de lo que es que no es eterno, que no es irreal, ¿no? Y por lo tanto ya nos habla de la persona que se establece en su corazón, que es capaz de... No hace falta desarrollar un gran conocimiento, un gran intelecto, digamos una gran acumulación de conocimiento, de datos, sino lo que es básicamente importante, ¿no?, para poder vivir, para poder transitar en la vida, es establecerse en esta verdad eterna, pura, que es el corazón, ¿no?, que es lo que así como apunte, ¿no?, tengamos en cuenta pues que tenemos 3 chakras inferiores, que es Muladhara, Svadhisthana y Manipura, y luego tenemos 3 chakras superiores, que es Sahasrara, Agna Chakra y Vishuddha Chakra, y entonces el punto de equilibrio es Anahata Chakra, es el chakra del corazón, ¿no? Es decir, estamos en este plano teniendo una experiencia de la divinidad, un lila, que se dice en la tradición hindú, un juego de la divinidad, que lo que nos permite es experimentar por un lado pues los chakras superiores y por otro lado los chakras inferiores, este Purusha y este Prakriti, y que, como decía Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no?, que decía que es una bendición poder haber encarnado como ser humano, ya que se produce cada miles de años, ¿no?, esta oportunidad, ¿no?, para poder desarrollar pues esta compasión, esta experiencia plena de la divinidad encarnados en un cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, es a lo que básicamente alude, ¿no?, aquí Krishna. Por otro lado, avanzo en el capítulo 7, conocimiento y sabiduría. En el verso 21, a partir del verso 21, dice: cualquiera que sea la forma que el devoto pretenda dar a su adoración, si lo hace con fe, soy yo quien le infunde esa fe. Seguimos con el verso 22. Con esa fe la persona se dedica a adorar aquella forma de deidad y consigue los dones que desea. Haciendo referencia a las múltiples deidades que hay en la India, ¿no? Pero aquí Krishna ya hace hincapié en la importancia de adorarlo a él, adorar a Vishnu, el conservador, el Dharma, ¿no?, el que trae, digamos, esta ley inmutable, esta experiencia inmutable, ¿no?, que nos conecta con lo trascendente, ¿no? Y sigue, dice: con esa fe la persona se dedica a adorar aquella forma de deidad y consigue los dones que desea. No obstante, soy yo el único que se los doy, que le doy estos dones. Sin embargo, la recompensa que obtienen las personas de escasa inteligencia es muy limitada. Quienes adoran a las deidades van hacia ellas, mientras los que me adoran a mí vienen. Esto es importante por el hecho de que en la tradición hindú hay un concepto que es un concepto cosmológico, un concepto que podemos encontrar en toda tradición cosmológica, que es el concepto de que hay 2 caminos: el camino de los dioses, que es no me sale ahora la palabra, el Devayana, eso es, el Devayana, y el camino de los hombres, digamos, de los antepasados, que es el de el Pratiyana, es decir, tendríamos estos 2 caminos, y por lo tanto aquí hace referencia a Krishna al hecho de que cuando morimos, cuando nos vamos, si hemos establecido nuestra atención, nos hemos establecido realmente, nos hemos realizado en Krishna,
es el momento en el que morimos, vamos a Krishna, volvemos a Krishna. Por lo tanto, es como que volvemos a este absoluto y no hay otro ciclo de muerte y renacimiento o de transmigración del alma, ¿no? Por lo tanto, es algo muy importante a lo que apunta Krishna, y que, si nos establecemos en el corazón, es el refugio, como dice Krishna, es el refugio más directo y más real para poder sostener sostener la vida, este tránsito, y a la vez también poder llegar en el momento de morir, llegar a Krishna, ¿no? Siguiendo, avanzando un poco más, tenemos en el capítulo 18, dice, en el verso 65, dice, Krishna le dice a Arjuna: centra en mí tu pensar, haz actos de devoción y sacrificio por mí, reverénciame. De esa manera vendrás a mí, te lo prometo, porque te amo. No, aquí hace una declaración que es todo, digamos, todo yogi, toda yogini, todo rishi de la tradición hindú, siempre apuntan a lo mismo, ¿no? Siempre apuntan a aquello que es eterno y que, por lo tanto, cómo salvar la distancia entre lo contingente, lo relativo y lo absoluto. Entonces es a lo que hace referencia en este verso 65 del capítulo 18. Y finalmente, para no alargarme más, decir en el verso 68, dice: quien con gran devoción hacia mí expone este elevado misterio, a los que me aman, sin duda llegará a mí. Ya que lo último que nos dice la Bhagavad Gita es, donde en el último capítulo, 18, pero en el verso 78 dice: donde quiera que esté Krishna, el Señor de los caminos hacia la unidad, yoga, y donde quiera que esté el gran arquero, Partha, Arjuna, allí reinarán el esplendor, la victoria, la felicidad y la infalible justicia. Eso es lo que creo, ¿no? Es decir, simplemente pues como apunte, ¿no?, con estos 5 versos que he citado, finalmente, de forma sintética, nos está diciendo el autor de la Bhagavad Gita, nos está diciendo, ante lo que estamos viviendo en nuestro día a día, ante las múltiples experiencias que estamos teniendo en el plano relativo, finalmente, si nos mantenemos fieles a esta enseñanza, a este discurso, a este diálogo entre Krishna y Arjuna, finalmente vamos a poder establecernos en lo que es la victoria, en lo que es la justicia, en lo que es la verdad, ¿no?, que es al final a lo que aspiramos todo ser humano, por una cuestión de dignidad personal, una cuestión de dignidad ancestral, una cuestión de dignidad incluso de género. Entonces, a partir de aquí podemos describir pues muy bien lo que Krishna expresa o explica a Arjuna. Y bueno, sin más, esto es lo que os quería comentar, y bueno, que os esperamos esta noche será un honor, no os perdáis este directo, será un honor, un verdadero honor, hablar con Dwarka. Un abrazo y gracias por vuestra atención.